Bueno, Profe, una pregunta. La comprobación de lectura anterior, ¿cómo es? ¿Es sin notas? ¿Se juntan? ¿Cómo no, sería el sistema? ya dije que era con nota, tu pasa todavía no lo corregí, pero sí. Cada una va a tener una nota. Ok. A ver, si se suman así seguimos. La computadora está haciendo ruidos raros, esperemos que no colapse. Está fuerte el asunto, profe, de tu celular. Perdón que te diga, pero es fuerte. ¿El Creo que ruido? si se escucha, yo escucho y la imagen también La está imagen ya fuerte. es otro tema, pero lo del ruido sí es como que se prende de repente el ventilador, como si fuera a prenderse fuego o a salir eyectada, como una turbina de Debe avión. ser la altura del año. También, ponele. Mientras no se cague, No, sigamos sí, bien. sí. Esperemos que no. No, este profesorado está tremendo este año, te digo. Todas las materias están muy difíciles. Pero, nada. Iba a decir algo positivo y no me salió. Bueno, búscalo, algo puede pasar. Es una buena dieta. Pues desde que entré en este segundo año, que bajé de peso de los nervios. Y eso que no me queda otra que comer cuando escucho lo que nos enseña. Pero bueno. Bueno, por suerte te hace, ¿cómo se dice? Te apura el metabolismo. Claro, algo así. Debe ser. Bueno, sí. Profe, yo lo que te quería decir respecto a los dibujos es que nosotras vimos el año pasado, justamente en Historia del Arte también, eh, el tema del foco en la imagen y todo eso. Entonces me llamó mucho la atención el caballo, ¿no? La cara del caballo, ¿viste? En la primera caricatura, el caballo en el frente, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba esto, eh, pero el significado que le da a esto el autor, digamos, dentro del texto, ¿no? Dentro de la historia narrada, ¿no es cierto? Eh, eh, Ay, no me acuerdo, se me fue lo que te iba a decir, el sándwich y ya me hizo, perdón, perdón. No, cuando te vuelva, decilo. Bueno, em, Martín Cohen ¿lo conocen? ¿Alguna vez leyeron algo de él o lo conocen de verlo en los diarios? Porque es una figura dentro del mundo de las Sí, letras, digo, no, pero es bastante conocido. Desvelos de verano. Tiene una obra que se llama Desvelos de verano que yo la leí que está buenísima. Él es crítico literario, es escritor también de literatura, de ficción, a veces hace, periodismo mucho no hace, pero escribe por ahí para revistas y cuestiones de la literatura, ¿no? Y también es profesor, fue profesor mío en la facultad, es profesor de Argentina y de teoría literaria. Em, es un personaje, siempre está vestido con con remeras de Adidas, porque es fanático de Boca. Uno lo ve y no piensa que es más como alguien que está yendo a la cancha todo el día que otra cosa. Pero a lo que voy es, si alguna vez se cruzan en general da charlas, ¿no? Cuando está el Filba, da charlas en la Feria del Libro. Bueno, es el que abrió la Feria del Libro este año. O sea, el discurso Sí, inaugural este año lo dio Martín Cohen. Digo, el tipo para mí, a nivel de literatura argentina, es espectacular. Como crítico literario de literatura argentina es impresionante. dicen que es muy, muy buena onda. Yo tengo una amiga Lo que es. fue a la feria del libro y se sacó foto con él. Y está así. Sí, Sí, con sí, el él es libro. muy copado, sabe un Sí. montón, sus clases eran espectaculares.
Entonces digo, si alguna vez se cruzan con una entrevista, una nota, o si escuchan que da una charla sobre un tema que les interesa, vayan porque seguramente les va a sumar. Es muy buen docente Yo también. No, conocí, no solo sabe profe, muchos, pero bueno. yo conocí, profe, a Selva Almada, a Sí. Camila Sosa Villada y a Mariana Enríquez. Muy bien, que Con sos la que igual, groupie de las chicas de con la literatura argentina. me gusta mucho la literatura argentina, pero igual con la que más me hablé fue con Camila Sosa Villada, porque con mi jefa la entrevistamos. Qué bueno. Y después, sí, buenísimo, buenísimo, recopada encima. Nos dio un montón de tips, genial. Bueno, nos habló del proceso de corrección, de su corrector personal. Y después con Selva Almada, que leímos, bueno, sus obras, también muy, muy buena onda, muy copada. Ya Mariana Enríquez no. No fue buena Me- onda. pero porque es otro, ya es otro nivel, ya está. Entrevistó a Charly García, bueno, Mariana Enríquez ya solo tiene 1000 vidas ese hecho nomás encima. está. Sí, sí, sí. Es Pero bueno, así. ¿qué va a ser? Y yo fantaseo con conocer a Samantha Schweblin. Ay, sí. Pero bueno, vive Nunca en fue. Alemania. No viene, o sea, Sí. viene, pero no es lo mismo. Y después, profe, vos conocés, a vos te va a gustar, porque sos esa onda. Mátate Amor, de Ariana Har, perdón. Sí, sí, yo no leí De- la novela, vi cuando le hicieron obra de teatro acá y me gustó mucho, ella me cae como el es- culo. Ay, Perdón. pero no, pero la obra es genial. Después tiene otra Degenerado, Sí, buenísima. no la leí Y todavía. tenés que leer, para mí igual la mejor es La débil mental. Esa está buenísima. Ahí la relación entre madre e hija. Sí, me la tengo, Genial. las tengo que leer. Lo que pasa es que la empecé a seguir en Twitter o en Instagram, yo no sé dónde, y me resulta tan desagradable que un poco Ay, no la tengo que seguir es más, que así a vuelvo a mí leer. es la única escritora así medianamente conocida que me sigue en Instagram. Logré que me siguiera, Bien. No, pero bueno. ella está todo el tiempo en pose, pensando que lo que ella hace es único, que tira A verdades, mí me gustó su estupideces todo el comentario tiempo. del concurso ay, creo que, no, creo que era el de Banco Provincia, me molestó así su Twitter ahí tirándole mala onda a Claudio Piñeiro. A Malondea, ver, malondea a todo el mundo y ella se piensa que es una revolucionaria anarquista que tira bombas y es tipo, flaca, sos burguesa viviendo en Francia y trabajás de ser escritora, cerrá la boca, sos casi Lady Di para nos, ¿entendés? Como, dejá de hacerte. Bien, sigamos con lo nuestro. Bien, entonces Cohen escribe este texto, Las fronteras de la muerte, y ya desde el título entonces podemos ver la idea, obviamente, de muerte, pero de fronteras, es decir, su texto va a ser, y de nuevo, pensemos en operaciones de crítica literaria, ¿no? Su texto lo que va a proponer es un análisis del texto a partir de nociones espaciales. Y esa es una forma de analizar un texto, decir, bueno, ¿cómo son los espacios o cuál es el manejo de los espacios o las referencias espaciales literales, pero a la vez simbólicas o metafóricas que aparecen en un texto? Digo, no funciona con todos los textos. Él acá le funciona y descubre el oro más o menos con la lectura que hace, ¿no? Entonces él va a decir eh, que en el texto hay una suerte de ambivalencia que se da entre el acercamiento y la lejanía. Hay que pensar, él tira categorías o nociones y después las pone a funcionar, ¿no? Entonces dice, bueno, la idea de acercar, o sea, pensemos que todo el tiempo está hablando espacialmente, ¿no? Y dice, bueno, el acercamiento y la lejanía. El texto empieza como medio alejado y el texto a la vez, si fuera una película filmada, es como que va haciendo zoom, se va acercando más. Empieza contando del agua, de que por afuera, de que se desborda, de los saltos, de no sé qué, y de a poco el texto va haciendo como un zoom hasta acercarse al matadero. Y hay también un juego del acercamiento y de la lejanía entre aquellos como el unitario o como los que no pertenecen al matadero, claramente, que serían el unitario y el gringo, que cuál es el problema que sufren los dos. Se acercan demasiado, ¿no? Deberían haberse mantenido alejados. Su esfera, su espacio de recorrido tendría que haber sido otro, porque no pertenecen a las clases populares, no se tendrían que haber acercado tanto a ese sector, se acercan y ahí es cuando empieza a haber los problemas. Entonces, en primer lugar, esta cuestión de
acercamiento y lejanía que él ve cómo va funcionando en el texto. Si uno se pone a leer el texto con esto en la cabeza, empieza a marcar 1.000.000 de cosas. Después, lo que yo vi fue el desborde y la separación. Sí, ahí vamos con eso, sí, sí. Ah, bien. Entonces, él dice que este efecto, que este acercamiento y la lejanía es un efecto de la cultura popular, porque la cultura popular en el texto está vista como barbarie, ¿sí? Y entonces, esa barbarie que genera, por un lado, y esto que veníamos diciendo, recelo ideológico, es decir, ideológicamente le resulta reprobable al narrador, pero a la vez seducción estética. Y esa también son formas de hablar de la cercanía y la lejanía. Digo, lo alejo en tanto ideológicamente esa gente me parece un desastre, pero a la vez me acerco porque hay una seducción estética en toda esta fiesta popular que se está viviendo en el Matadero, ¿no? Que ayer hablamos un poco esto, vieron, de la alegría, del festival, de lo carnavalesco, de bla, bla, bla. Bueno, también puede ser pensado dentro de estas nociones de lejanía y cercanía. Todo esto obviamente condimentado con la violencia. Lo que va a decir es que esta violencia en el Matadero se va a presentar como una dificultad, porque no se puede neutralizarla y no se puede poner bajo control. Y pensando en relación a esto del control, es cuando llegamos a esta idea de la distribución espacial. Y él va a decir, bueno, el Matadero, hay un problema con el Matadero. O sea, si nosotros pensamos civilización y barbarie, y pensamos, bueno, la civilización siempre se la piensa del lado de la ciudad, la barbarie del lado del campo, ¿no? El Matadero está en un espacio fronterizo, por eso habla de las fronteras de la muerte, porque el Matadero está cerca de la ciudad, está en la ciudad, pero en los bordes de la ciudad, en el espacio en el que la ciudad se empieza a volver campo. Entonces, el Matadero es un espacio fronterizo en el que justamente lo que sucede es que se unen la civilización y la barbarie. La barbarie de los habitantes del Matadero, la civilización de estos dos viajantes, de estas dos personas que no pertenecen ahí y que terminan ahí. Entonces, por eso resulta inquietante, porque esa barbarie que se cree siempre más alejada en el campo, en este caso está puesta justamente, se encuentra espacialmente en la frontera entre la ciudad y el campo, ¿sí? Y por eso él habla de todo, el texto describe mucho eso. El texto describe dónde está ubicado el Matadero, qué hay cerca, con qué bordea en un lado, ¿no? Si lo leyeron se van a dar cuenta, dice, por el lado norte bordea con el no sé qué, por el lado sur con esto, por el lado este con el lado este. Y uno dice, ¿para qué? ¿Qué me importa bien dónde está ubicado el Matadero? Bueno, sí, tiene que ver con esto, ¿no? Es problemático y es inquietante que esa suerte como de mojón de la barbarie esté tan cerca de la gente bien de la ciudad, de los civilizados. Y ahí es donde va a aparecer esto que mencionaba Norma, que tiene que ver con la idea del desborde. Y dice, y arma esta otra nueva categoría que también tiene que ver con espacial. Fíjense que estoy hablando de todas categorías espaciales, ¿no? Frontera, acercamiento, lejanía y en este caso desborde. El desborde que él ve en el texto que es constante, o sea, el desborde de la violencia sería el más simbólico, pero en el orden literal del texto eso se ve reflejado en el desborde del río, que anega todos los caminos, el desborde del agua, que es el agua de la lluvia, ¿sí? El desborde del barro, que el barro está ahí empantanándolo todo, está todo desbordado, el desborde de la sangre, hasta el desborde final de la sangre, que es el desborde de la sangre del unitario cuando lo agarran, que termina muriendo de ¿qué? De sangre desbordada. ¿No? Entonces, acá también funciona. El desborde de la violencia, profe, también. Sí, sí, es el primero que dije. El desborde de la violencia, se puede ir leyendo todos estos desbordes, ¿no? Que culminan en el desborde final, que es el derramamiento de sangre, pero ya hubo desbordes de sangres anteriores. El chico con el lazo, o sea, la escena cuando está escrita, el chico cuando se le saca, le cercena la cabeza el lazo ese, vieron que describe que salen chorros
de sangre parece una película de Tarantino. Yo siempre a mis alumnos les digo, imagínense esto tipo Kill Bill, cuando vieron en Kill Bill que le cortan el brazo a Lucy Liu y le sale así el... Bueno, esto es exactamente lo mismo. Digo, hay un desborde que viene dándose Una paranoia, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. también. Espera, ¿qué iba a decir? Ay, se me fue. Esperen. Bueno, se me fue, ya volverá lo que iba a decir. Iba a decir lo del desborde de la sangre, en ese caso. El desborde de los materiales y líquidos de los seres vivos. Hay desborde de mierda, por decirlo de una manera, ¿sí? Porque está la caca de los animales, ¿sí? Hay desborde de vísceras también, y de grasa, que juegan a tirarse, ¿vieron? Que dice, se tiran pedazos de cebo, ¿no? Esa es la grasa de los animales, ¿no? Entonces, todo aparece. Eso es lo grotesco, profe. ¿Cómo? Eso es lo grotesco. Ahí entra lo grotesco, exactamente, ¿no? Digo, está todo desbordado, no solo el agua, sino que todo ha desbordado ahí, ¿no? Incluso la violencia. Y eso es lo que resulta preocupante para el narrador de este texto. Entonces, Juan va a hablar de que también encuentra una suerte de costumbrismo espantado, ¿no? Costumbrismo ya lo estuvimos viendo, también lo relacionamos con la idea esta del romanticismo, ¿no? Y él dice que, bueno, que es necesario para describir el espacio popular, necesita describir el espacio popular para poder narrar la violencia, ¿no? Lo que veníamos diciendo por algo hay tantas cuestiones espaciales. Si yo tengo que narrar toda esta violencia, tengo que describir el espacio en el que se está jugando esa violencia, porque es importante, ¿no? Y cuáles son los límites que se están profanando, o que se están dejando de lado, o que se están atravesando. Dice, por eso un croquis. Y vieron que en un momento dice, como bueno, el narrador dice, bueno, voy a hacer un croquis. Y ahí es cuando explica bien lo de los límites del matadero, dónde está cada parte y demás. Un croquis tiene que ver con un poco con jerga militar, va a decir Cohen, ¿no? Y dice, tiene que ver, o sea, uno hace un croquis para conocer posiciones tácticas, dónde se encuentra el enemigo y dónde se encuentra uno. Entonces ya desde lo espacial, la idea de plantear un croquis nos está dando también toda esta información de pensado como un enemigo, como una especie de guerra, con todas las connotaciones que esto tiene. Entonces, es importante, uno dibuja croquis para conocer los límites de un territorio que considera peligroso o ajeno. En este caso, el matadero es considerado por el narrador es considerado peligroso y ajeno, no es su territorio, ¿no? Entonces ahí también hay una beta que tiene que ver lo espacial con una especie de imaginación bélica en un punto, ¿no? O de guerra. Y esta idea de que el que supuestamente es el civilizado es el que hace el croquis, porque el narrador está del lado del unitario, el narrador se autopercibe civilizado, y entonces lo que va a hacer es describir este croquis como un intento al divino botón de establecer una regularidad. Frente a todo desbordado, vuelan pedazos de achuras, vuelan cebos, vuela mierda, vuela sangre, vuela agua y qué sé yo, el unitario frente a eso que dice, el unitario no, el narrador dice, bueno, intentemos aunque sea hacer un croquis para que yo un poco, ¿vieron que cuando uno está sobrepasado necesita a veces ordenar las cosas o darles un marco porque si no se siente avasallado? Bueno, esto es lo que le está pasando al narrador, ve eso que es un quilombo tremendo y dice, bueno, pero al norte delimita con no sé qué, no como, bueno, encerremos esto, intentemos encerrar esto que no se deja encerrar, porque está Necesita desbordado. saber dónde está parado, ¿no es cierto? Necesita saber, sí, y necesita limitarlo, porque lo interesante es que cuando vos estás limitando algo, ya sea con un dibujo, también hay una cuestión de una limitación a nivel metafórico, bueno, que no se salga de acá, esto es acá, ni allá, ni más para acá, que se quede acá, que obviamente no le funciona, ¿no? Y así es como termina toda la situación. Entonces esto, él dice que hay un intento de establecer una regularidad sobre la irregularidad de la violencia, ¿no? La violencia acá es irregular, se desborda, se desparrama por todas partes, y ahí está nuestro narrador intentando regularla, poniéndole límites, poniéndole fronteras, etcétera, etcétera.
también para conocer, ¿no? Este croquis a mí me parece que era también para conocer no solo dónde él estaba parado, sino también dónde estaba parado el otro, ¿no? La posición del otro, para conocer el terreno del otro, ¿no? Ese Sí, espacio urbano que él decía, ese espacio urbano y suburbano. sí, totalmente. Entonces, Juan también va a hablar, sigue pensando en el espacio, y va a hablar de un problema de circulación, ¿no? Digo, por los espacios circulan cosas, personas, mercancías, seres vivos, objetos, lo que sea. Y dice, bueno, el texto habla con un problema de circulación, es decir, después de la lluvia se inundó todo, se desbordaron los ríos, entonces no se puede circular por ahí, y entonces por eso el matadero no estaba funcionando, porque no se podía, ¿no? Hacer llegar a los animales para ser ahí matados, faenados, y de ahí ser enviados a la ciudad. Entonces, hay un primer problema en ese espacio, que es un espacio, es un problema de la circulación. No se puede circular, por un lado, por la inundación, que impide toda esta dinámica que se mantenía, y por el otro lado, tampoco se puede circular ahí por el peligro. O sea, la gente del matadero sí puede circular por ahí, de hecho ellos están ahí, han circulado y siguen circulando ahí adentro. ¿Quiénes son los otros que tienen un problema de circulación? Pues bien, los civilizados, el gringo y el unitario, que cuando circulan por un lugar donde la circulación está restringida, metafórica y literalmente, pues bien, les pasa lo que les pasa, ¿no? Iba a decir, lo que sí va a circular después es la carne. Cuando Rosa generalmente dice que entren los animales, que vamos a empezar a carnear vacas de nuevo porque la situación ya es insostenible, ahí empieza a haber circulación de carne. Y eso también es interesante, ¿no? Porque el espacio y la circulación está vedado, pero lo único que circula es carne de vaca, es decir, muerte, ¿no? Lo que finalmente va a circular es la muerte. Entonces sí, metafóricamente también funciona esto que dice él, porque lo que efectivamente va a circular va a ser la muerte en el caso del unitario. Después se va a detener un poco a hablar de, un poco ya lo dijimos, esta cuestión de cómo la violencia va escalando y que el gran primer aviso que hay de esta violencia es el toro, ¿no? Este toro, que al principio no se sabe que es un toro, piensan que es una vaca, que esto, que el otro, lo van a buscar, Que tiene el lazo. que tiene el lazo. Es doblemente violento, primero porque mata al chico, ese lazo hace que el chico pierda la cabeza, y en segundo lugar, porque se escapa, ¿no? Es otro ejemplo del desborde, es el toro, ¿no? Se escapa de los confines a donde tenía que quedarse, de los límites, y lo tienen que ir a buscar. ¿Y qué pasa cuando van a buscar al toro? ¿Con quién se encuentran? Con el unitario, ¿no? Entonces es como que el toro metafóricamente es la violencia que sale despedida y se aleja del matadero, y justo el que venía pasando por ahí era el unitario. Por culpa del toro que representa la violencia, al unitario lo agarran de las pestañas, ¿no? Si el toro no se hubiera escapado, si esa violencia no se hubiera soltado y hubiera estado libre, al unitario no le hubiera pasado nada. Un hecho que le sucede a otro, ¿Cómo? que es un hecho que lleva al otro, a los otros hechos. Exacto. Y el peligro del toro, todo el mundo intentando agarrarlo, que no se escape hacia la ciudad, porque imagínense un toro desbocado por la ciudad, puede herir gente, ¿no? Puede hacer un montón de cosas. Y esta ambivalencia de si era una vaca o si era un toro, y que le decían, no, tiene bolas, no tiene bolas, son pedazos de barro que tiene pegado y qué sé yo, y al final se dan cuenta de que sí, que efectivamente era un toro, ¿no? Ahí de nuevo estamos con toda esa imaginaría grotesca. ¿Cómo? Eso me pasó una vez con mi perrita. Pero si era tu perro, no estaba seguro de si era, o pensabas que por de tanto autopercibirse otra cosa le habían salido. Claro, no estábamos seguros. Y después No, con mi otra perra que tuvo embarazo psicológico. Tremendo. bueno, pero eso ahí eso no es violento como eso es otra No, cosa. no. Entonces, bueno, esta idea, esta ambivalencia, y de cuando efectivamente se dan cuenta que era un toro es algo que no tiene que estar ahí, porque los toros no se carneaban ni se comían. Debido al problema que había habido con las inundaciones y la falta de carne, y debido a que se había escapado y que era todo un quilombo,
vieron que finalmente aceptan que lo faenen y que sea comido, lo cual era ir en contra de las leyes del matadero, lo dice ahí, a pesar de ir en contra de las leyes, por una vez dijeron que sí y mataron, ¿no? Ahí también hay un rompimiento, un desborde legal, si seguimos hablando de los desbordes que hay en el texto, ¿no? Se desborda lo legal porque de hecho las leyes prohibían que se mataran toros, se faenaran, y acá, en medio de este quilombo, se da el ok, faenen al toro, ya está, salió corriendo, nos tiene harto, agarrémoslo, pensamos que era una vaca, lo faenamos y otra cosa. Y en el Em, texto, profe, también al principio que se menciona la gran inundación, que refiere al comienzo del texto, y que relata también este aislamiento de la ciudad, y que eso impide también el flujo comercial, en el sentido de que también este flujo te lleva también a esa representación de circulación, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, sí, por eso dijimos cuando se restablece esto de que pueden volver a matar cosas y empieza a circular la carne, ¿no? Que sería así, lo que vos decís, el flujo comercial. Después él va a hablar de los líquidos, ¿no? O de aquello que circula, siguiendo con esta idea de circulación, y va a hablar del agua, del barro y de la sangre, ¿no? Y va a decir, bueno, que el agua es el elemento que circula, porque es lo que logra que todo quede embarrado, ¿no? Y demás, es lo que se desborda, que empantana la situación. El barro, que produce estancamiento, ¿sí? Y la sangre, que es bivalente, porque corre y se estanca, las dos cosas al mismo tiempo. Hay momentos en los que dice que, que en las zanjas había pedazos de sangre, ¿no? Coágulos de sangre o sangre seca del matadero, pero a la vez la sangre es esa que está Sale a chorro. circulando y le sale el chorro al unitario, ¿no? Como que la sangre tiene esta función doble o híbrida en el texto. A diferencia de la sangre, perdón, del agua o del barro, ¿no? El agua es la que circula, el barro es el que estanca todo, el que impide que la circulación, lo que ha detenido la circulación. De hecho, a tal punto que el barro detiene la circulación del gringo, ¿no? Que queda como enterrado, que no se puede, que queda ahí como, ¿no? Y que la sangre también termina por detenerse, ¿no es cierto? Por detenerse convertida en charco. Sí, sí, totalmente. No, Es entonces muy va, explícito, profe. perdón. Que toda la obra es muy explícita en el sentido de Sí, re transmitir linda, esa violencia. Sí. Y entonces, en relación a esto que él viene diciendo, va a hablar de que entonces se puede ver en el texto, también el texto puede ser analizado a partir de los juegos entre la movilidad y la inmovilidad. Quiénes se pueden mover, quiénes no se pueden mover, quiénes no se podían mover y se pueden, o al revés, se podían y no se pueden, porque digo, esto pasa con los personajes y las situaciones, y el ejemplo después culmine como todo en el texto. El texto está bien organizado, que siempre tiende hacia el final del unitario, que es el final del unitario, el final del texto, y el unitario es la persona que venía circulando y termina inmovilizado porque lo atan, ¿no? Entonces, se da ese juego que pasa de la movilidad a la inmovilidad, y lo mismo el matadero estaba inmóvil, no se podía, después pasa la movilidad de la circulación, ¿no? De las mercancías, de la carne, como decía Norma. Entonces, Circula y contiene, ¿no? Circulación y contención. sí, al mismo tiempo. Entonces va a hablar, bueno, de estos juegos de movilidad e inmovilidad que uno puede rastrear en personas, en los miembros, ¿no? En esa cabeza que termina salida, en los animales, ¿no? En el toro, en los animales que están allí. No, porque ya es la hora, y casi, y después, bueno, él se pone a rastrear en todo momento la manera en la que se habla de la sangre, sobre todo en el caso del unitario, ¿no? Que habla de un torrente de sangre, se lo describe así como que tenía un torrente de sangre y también tenía un río de sangre en las venas, ¿no? Y ahí la metáfora es completa, porque es el río que había negado todo unido a la idea de la propia sangre de la víctima, esta que es el unitario, frente a la barbarie. Y por último, voy saltando cosas, a nivel espacial también él habla de que en el texto hay una cuestión de verticalidad también,
donde se dice, bueno, lo alto, que representaría la civilización, ¿no? Y que hay menciones, por ejemplo, dice el Altísimo para referirse, ¿no? Religiosamente habla, y eso sería la civilización y bla, bla, bla. Y por el otro lado, lo bajo, lo popular, que corresponde al espacio del matadero, que son tierras bajas, por eso se inundan, ¿no? Entonces lo espacial también se puede rastrear en cómo el uso de lo alto y de lo alto está asociado a la civilización y lo bajo está asociado al espacio de lo popular. O también lo podemos pensar, está asociado a lo popular, lo bajo en el sentido del barro, el barro que representa la tierra, mientras que si pensamos en, esto ya es medio de mi cosecha, si pensamos en el unitario y pensamos en el gringo, están los dos sobre caballos, no están pisando la tierra. ¿Quiénes están sobre la tierra? La gente del matadero está pisando la tierra. ¿Quiénes son los dos personajes que no tocan la tierra? El gringo y el unitario. Y no solo no tocan la tierra, es decir, que están más elevados que el resto, como se presentan, sino que ¿qué vienen haciendo? Uso de su cabeza, vienen pensando cosas, haciendo cálculos, ¿no? Todo asociado más con el orden de lo mental, que siempre está representado como por algo más alto, mientras que la gente del matadero está con los pies en la tierra haciendo labores manuales, ¿no? Cortando animales, juntando tripas, tirándose cosas, ¿no? Y ahí hay también una clara distinción entre lo alto y lo bajo si lo pensamos en qué están haciendo las figuras antitéticas en el texto. Bueno, estoy un poco cansada. Entonces, esto a grandes rasgos en relación con el matadero. Espero haberles contagiado, aunque sea una décima parte del entusiasmo que me produce a mí este texto y que lo empiecen a querer también quienes no lo querían. Dije al principio de la clase que ya pasé las fechas presenciales. Lo que sí me gustaría, a ver si puedo hacer antes de que sea la hora. Profe, ¿puede decir rápido ¿Qué cosa? de la fecha presencial? Porque yo hasta que mire, hasta que encuentre. Bueno, chicos, pero yo ahora lo intento, pero... esperen un segundo. Bueno, Chamilo, como de costumbre, me está jorobando la vida. Yo quiero mostrar acá. Estamos. Ah, yo estaba hablando y nadie me escucha. No, Que si querés te lo paso, Débora, porque la profe te va a decir su frase nueva que ahora está en el cronograma. mi nueva frase está todo en el cronograma. De hecho, igual les voy a mostrar el cronograma porque les quería mostrar otra cosa y de paso lo miran. Pero pónganse, por favor, el acceso en el celular al cronograma, así es fácil y lo pueden mirar cuando quieran, esperando el colectivo, la espera de la sala del doctor. Nosotros y nosotras estamos acá, 29, no llegamos a ver Hobsbawm, así que esto va a pasar, ahora voy a decidir cómo va a pasar esto. Sin embargo, nosotros para el 5, es decir, para el martes que viene, tenemos la comprobación de lectura sincrónica. Como Hobsbawm no entró, ¿sí? Lo voy a sacar. No, ¿es el mismo que ya di antes? No, este es el de 1789. Ah, no, sí, entró, lo di. Entonces, el 5 del 9, que es el martes que viene, está la comprobación de lectura que dice acá, sincrónica Hobsbawm, que es el texto que di la clase anterior, y lo que estuvimos viendo hoy del matadero, ¿sí? Eso es lo único que entra. Yo después, si hacemos a tiempo, presento lo del surrealismo de Benjamin, y si no, también acá. Después de Los dos esto, textos, ¿cómo? los dos textos de hoy. No son dos textos, son el de Hobsbawm y todo lo que vimos de El Matadero. En El Matadero tenés El Matadero, lo de Piglia, lo de Cohen, ¿sí? Sí, sí. Bien, o sea, para algo está todo acá puesto. Después, Hobsbawm, bla, bla, bla. Acá, el 18 del 9 es presencial la clase, ¿sí? Vamos a ver lo de teoría de la vanguardia y lo de los manifiestos vanguardistas, ya más cerca les diré qué hacer a los que no vengan, pero inmediatamente después de eso
va a haber unas exposiciones que veremos la clase la semana que viene o la otra. Acá íbamos a hacer el 12-9 división de grupos, distribución de grupos. Van a ver, van a tener que hacer grupos de a 2 personas porque son 4 movimientos diferentes. Primero vamos a ver los europeos y después los latinoamericanos, y van a armar grupos de a 2 que se van a mantener para los 2 tipos de cosas. Entonces les pido por favor que acá dice distribución de grupos, que vengan, porque ahí se tienen que poner de acuerdo quién va a ser con quién y qué tema van a elegir. Entonces, esto después sigue así, hacemos una comprobación de lectura de lo que expusieron, hacemos todo lo que tiene que ver con las vanguardias latinoamericanas, pim pum pam, comprobación de lectura, sentí, y ahí ya casi estamos que terminamos. Feriado, última clase, acá hay lugar para mover las cosas. Pero quería que les quedara en claro eso, el tema de que van a tener que ponerse de a 2 para elegir algún tipo, porque ahí lo tienen, igual están todos los temas, ¿no? Van a tener que ponerse de a 2 para elegir uno de esos temas para exponer brevemente para todos y todas. Y esa es otra nota más de este cuatrimestre. Bien, ya casi es la hora. Cualquier cosa me escriben, que tengan una linda semana. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta. Y nada, ya nos vamos todos a dormir. Lucas, ¿te quedás un toque? Sí, obvio, profe. Dale. Lo esperaba. Bien. Bueno, el resto, gente, gracias por todo y nos vemos la semana que viene. No, profe. Buenas Gracias por todo. noches, chao. Chao. Chau, chau. Chao. Chao, Norma.